Bueno, a nuestro espacio de salud vamos a hablar con el oftalmólogo Matías Aguirre Ramírez. Vamos a hablar sobre temas importantes que tienen que ver justamente con la salud de la vista. Doctor, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, principalmente a la teleaudiencia y a la radioaudiencia. Sí, hoy vamos a empezar a hablar de algunos temas oftalmológicos que son importantes. El primero que vamos a arrancar en el día de la fecha es sobre la importancia del control oftalmológico en los niños. Esto debido a que los padres consultan generalmente por qué es tan necesario el control de los niños, porque siempre se reclaman por ahí que en el colegio le piden que se hagan todos los años. Arranca justamente la preocupación. Y ahí es donde arranca la preocupación de los padres, aunque en realidad la importancia va desde que nacemos. ¿Por qué? Hay que aclarar que nosotros no nacemos viendo. Digamos que este es un proceso que se va adquiriendo con el correr de los años. Es como que aprendemos a ver y lo hacemos mirando, o sea, viendo. Es el estímulo visual el que nos ayuda a aprender a ver. ¿Cómo inician esos controles? Los controles se inician desde el nacimiento justamente. Porque hay que recordar esto. No vemos, entonces lo primero que aprendemos a ver cuando somos chicos es la luz. Empezamos viendo la luz y de a poco vamos adquiriendo la capacidad de ver sombras, primero sombras de mayor tamaño, luego sombras. Por eso se calcula que alrededor de los 3 meses, entre los 2 y 3 meses, el niño es capaz de discernir los gestos, entonces por eso tiene la sonrisa social que todos vemos. No podemos exigirle a un niño tan pequeño que nos siga, por ejemplo, porque no está capacitado para eso. Entonces aprendemos. Entonces el primer control sería ideal entre el nacimiento y los primeros 3 meses. En este momento hay que descartar patologías como por ejemplo la catarata congénita, que es bastante frecuente, y otra patología que, si bien no es tan frecuente, es muy grave, que es el tumor en la retina de los chicos. Que cuando está presente hay que tratarlo cuanto antes, porque si no es cada vez más grave. Por eso el diagnóstico temprano entre el nacimiento y los 3 meses es fundamental. Luego los controles siguen, el que sigue es a los 6 meses, ya para ver el desarrollo del niño. Ya el niño en ese momento es capaz de ver con los 2 ojos derechos, o sea, ya no tiene más desvíos. Hasta antes de los 6 meses eso puede pasar, es normal. Los padres no se tienen que preocupar por eso, porque eso está dentro del esperable, digamos que el niño desvía hasta los 6 meses. Ya a los 6 meses ya no debe desviar y ya debe seguir y hacer un montón de otras cositas que no hacía. Esto es clave recalcar que en el niño siempre el control tiene que ser en un ambiente tranquilo y más bien como algo entretenido, como un juego, y no como una obligación. No agarrarlo, porque cuando el niño grita o se pone tenso ya no colabora y eso no es útil para nosotros. Entonces siempre a veces no se puede en la primera consulta, se podrá en la segunda, y eso hay que tener paciencia, como los padres tienen que tener paciencia para eso. Dijimos entonces los 6 meses y ya después vienen los controles al año. Ya, ¿cómo hacemos los controles nosotros? Porque todos van a preguntar cómo hacen para controlar a un niño que un niño no ve, no es capaz de discernir un dibujo o algo por el estilo. Nosotros lo que hacemos... ¿Algún tipo de síntoma, algo como para...? No hay síntomas. No hay síntomas. El único síntoma que se puede presentar ya es en patologías con una determinada gravedad, que el niño choca las cosas. Pero esos son contados con los dedos. Generalmente pasa desapercibido. Cualquier problema en esta edad pasa desapercibido. Entonces nosotros lo que hacemos a través de linternas o una especie de linternas que tenemos y reglas, lo que hacemos es medir el tamaño del ojo, si el ojo, del crecimiento de ese ojo es apropiado para la edad que tiene ese niño. Esto lo hacemos hasta los 3 años y ya después de los 3 años sí, ya el niño colabora y puede discernir, por ejemplo, pequeños dibujos, ¿sí? Que tenemos dibujos pequeños para cerca y después tenemos dibujos ya para más lejos, pero esto depende de la edad del niño, como decía. Una vez de ahí uno puede llegar ya a sugerir la utilización de lentes. Exactamente, antes también. Ya a partir de los 2 años o a veces al año, si vemos que la patología es muy grave, ya indicamos. Eso depende mucho de cuál sea la gravedad, porque repito, cualquier episodio, cualquier obstáculo que dificulte la visión va a alterar notablemente el desarrollo de la visión de ese niño. Y lo que nosotros queremos lograr es que eso no pase, o sea, que el niño aprenda a ver, o sea, que el ojo se estimule como corresponde. Hay un porcentaje alto de ese desconocimiento por parte de los padres a la hora de realizar este tipo de control a los chicos, entonces. Exactamente, ese es el gran problema que tenemos a nivel nacional, digamos, sobre todo, es que los niños generalmente llegan tarde a la consulta. Porque los padres no se dan cuenta, porque no hay sintomatología, el niño no va a decir yo no veo bien, sino que son cosas que se van ya en edad escolar. Ya muchas veces los docentes nos ayudan y son capaces de discernir. ¿Por qué? Porque el niño
no ve sentado en un lugar determinado, lo tienen que llevar adelante. Y esto es importante también recalcar, un niño que tiene 5 años o 6 años y se queja de que no ve el pizarrón o algo y lo sientan adelante, puede ser normal, porque el desarrollo visual recién se lleva a cabo entre los 6 y 7 años. Entonces eso también está en un proceso. Está en un proceso, recién entre los 6 y 7 años se logra la maduración visual, digamos. Algunos hablan de entre los 11 y 12 años, pero en realidad entre los 6 y 7 años el niño es capaz de ver como ve un adulto y ya se utiliza hasta el mismo método de diagnóstico. Entonces ya es más accesible. Pero esto es importante. Nosotros hacemos el hincapié en el diagnóstico temprano de la patología porque toda patología que nosotros no diagnostiquemos y no logremos tratar en su momento va a repercutir de manera muy grave en el adulto. Nosotros tenemos que diagnosticar y tratar lo antes posible. Porque todo puede dañar a esta maduración de la visión. Recordar, no nacemos viendo, es algo que aprendemos con el correr del tiempo. Cuando nace el chico, bueno, está también quizá la facultad del profesional de poder darle estas indicaciones de dónde tiene que recurrir, porque lo más común es que nace el chico, vemos si está bien o no está mal en otras cuestiones y poco pasamos obviamente a verse los controles de la vista, ¿no? Claro, lo ideal sería así que el pediatra le indique siempre control de recién nacido o fondo de ojo, como le dicen, porque lo que hacemos nosotros es eso, dilatamos la pupila de la criatura y le hacemos el fondo de ojo y con eso vemos que no haya nada en el medio, digamos, y que no haya tumores en la retina. Pero sí, lo ideal sería que los pediatras, igual es algo que se está sumando y cada vez los pediatras van haciendo cada vez más, que he notado en este último tiempo que ya se están acostumbrando a eso. Ya en otras ciudades como Buenos Aires es algo que pasa todos los días, digamos. O sea, el control de fondo de ojo es lo primero que piden, junto con el de la audición. Pero la audición es distinto porque nosotros nacemos escuchando. Algo con lo que siempre trabajan ustedes los profesionales tiene que ver sin duda con la prevención. Exacto. Y esto es un paso importante, como decimos, ya en edades de recién nacidos, al año, 6 meses, al año, bueno, hay diferentes controles donde, bueno, es importante tener esa prevención en el chico. Exactamente, es fundamental y clave, como vos lo dijiste, la prevención. O sea, llegar antes al problema y si está el problema, llegar lo antes posible al diagnóstico y tratamiento para evitar peores males cuando es mayor, cuando es adulto. Porque esto es importante y ya hablaremos en otra ocasión, que hay patologías que se dan justamente porque no son diagnosticadas cuando niños y no se pueden resolver ya cuando son adultos. Entonces, para ir cerrando, es fundamental esto, el control temprano, o sea, y periódico oftalmológico, y hacer hincapié sobre todo en el tratamiento temprano, en que si el médico indica el tratamiento, buscar la manera, porque hay muchas veces que ese otro tema que tenemos con los niños, que es muy difícil que el niño haga un tratamiento, por ejemplo, con los parches, que ya vamos a hablar después sobre eso, pero hay que buscarle la forma y siempre tratar de que sea un juego, que sea algo entretenido, nunca una obligación. Un niño no va a ser fácil diagnosticarlo y tampoco va a ser el tratamiento si nosotros le obligamos, siempre entreteniéndolo como un juego. Doctor, para aquellos que quieran justamente hacer este tipo de consulta, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Qué tipo de teléfonos tiene de contacto como para que la gente se acerque? Bien, yo atiendo en el policonsultorio Mies, que es del doctor Mansuti, que está en Corrientes 1042, y mi celular es 03777 15 22 59 19.